¿Te has preguntado alguna vez cómo liberarte de tus propias limitaciones? Hoy hablamos de Jiddu Krishnamurti, un pensador que rompió esquemas. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete. Nos ayudarás a crear más contenido. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber y descubrir una libertad que quizás nunca imaginaste. ¿Estás listo para explorar las fronteras de tu propia mente? En un rincón del sur de la India, donde los árboles frondosos proyectan sombras que bailan con el sol y el polvo se alza como bruma dorada, se alza un pequeño pueblo llamado Madanapalli. Era el año 1895 y las montañas de Andhra Pradesh parecían susurrar secretos antiguos a quienes se detenían a escucharlas. Allí, en una casita sencilla, nació un niño de ojos grandes y oscuros como la noche sin luna. Su nombre era Jiddu Krishnamurti. Su familia era brahman, de casta alta, pero sin privilegios materiales. Su padre, Jiddu Narayana, era un funcionario que creía en la espiritualidad y el orden, y su madre, Sanjivama, una mujer devota y profundamente intuitiva, era considerada por algunos como dotada de una sensibilidad especial. Se decía que podía ver más allá de lo evidente. Ella fue quien, apenas después de dar a luz a su octavo hijo, miró al recién nacido y dijo, en un susurro, «Este niño es distinto». Jiddu no fue un niño común. De salud frágil, enfermaba con frecuencia, y su mirada parecía perderse en el vacío por momentos, como si viera cosas que los demás no podían. En la escuela, era distraído, con un rendimiento académico pobre. Sus profesores lo regañaban, algunos hasta se burlaban de él, llamándolo tonto o soñador inútil, pero el niño no lloraba. Miraba las hojas mecerse con el viento y sonreía, absorto. Su mundo parecía paralelo, intocado por la severidad de los adultos. Mientras los otros niños jugaban, él se sentaba bajo una higuera y contemplaba el cielo por horas. ¿Por qué existo?, se preguntaba, sin saber aún que esas interrogantes crecerían con él como un árbol que no deja de dar fruto. Su madre murió cuando él tenía solo 10 años. El duelo lo silenció aún más, pero no lo endureció. Seguía sin mostrar ambición, sin rabia, sin rencor, solo una quietud profunda, como si comprendiera algo que los demás no veían. Años más tarde, su padre se retiró del servicio civil británico y llevó a sus hijos a Adyar, un suburbio de Madrás, donde solicitó trabajo en la Sociedad Teosófica. Narayana era miembro desde hacía tiempo y confiaba en las ideas espirituales que aquella sociedad promovía. La reencarnación, la evolución del alma, la hermandad universal. Fue en Adyar donde la vida de Krishnamurti cambió para siempre. Una tarde, mientras jugaba descalzo en la playa con su hermano Nitya, fue observado por un hombre de figura erguida, ojos penetrantes y barba blanca impecable. Era Charles Webster Leadbeater, influyente líder de la Sociedad Teosófica y Ocultista. No tardó en acercarse a los hermanos. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó en un inglés claro. «Krishnamurti», respondió él, casi sin interés. Leadbeater lo miró largo rato. Según contaría más tarde, vio en su aura algo que nunca había visto, una luz purísima, sin ego, sin sombra. Esa misma noche, Leadbeater habló con Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica. «Este niño es el vehículo del instructor del mundo», dijo, casi con reverencia. «¿Estás seguro?», preguntó ella, escéptica pero intrigada. «Tan seguro como de mi propia alma», respondió él. A partir de ese momento, Krishnamurti fue tomado bajo la tutela de la sociedad. Se le separó de su padre y hermanos, se le educó en inglés, francés, y se le instruyó en filosofía, literatura y esoterismo. La sociedad estaba convencida de que él era el vehículo para una nueva era espiritual, el futuro líder de la humanidad. Pero el muchacho no entendía del todo lo que sucedía. Solo sabía que debía aprender, obedecer y mantenerse en silencio.
Mientras el mundo a su alrededor construía un mito sobre él, Jiddu seguía sentándose bajo los árboles, contemplando el movimiento de las hojas con la misma pregunta sin respuesta en el pecho. ¿Qué soy yo? Era agosto de 1929. El sol de los Países Bajos brillaba sobre el campo de Omen, donde miles de personas se habían reunido para asistir al tradicional campamento de la Orden de la Estrella. Tiendas blancas, banderas con símbolos esotéricos y cánticos en diferentes lenguas llenaban el aire. El joven Krishnamurti, ahora de 34 años, debía dar un discurso para inaugurar las actividades. Se esperaba una confirmación, que él era, de hecho, el maestro esperado. Pero en lugar de coronarse como un mesías, rompió con todo. De pie ante miles, con una calma firme, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. La verdad es una tierra sin caminos. Con voz clara, sin atisbos de odio ni rebeldía, anunció que disolvía la Orden de la Estrella. Devolvía las donaciones, rechazaba los títulos y liberaba a los seguidores de toda promesa de salvación. No quiero seguidores. Si alguien me sigue, deja de seguir la verdad. Las palabras cayeron como relámpagos silenciosos. Hubo un murmullo en la multitud. Algunos lloraron, otros se enfurecieron. ¿Cómo podía rechazar el papel para el que había sido preparado durante décadas? Pero Krishnamurti no renegaba por capricho. Había llegado a una conclusión profunda. Ninguna autoridad, ningún dogma, ningún gurú puede mostrarle la verdad a otro ser humano. La libertad, decía, no puede venir de una organización. Solo puede surgir desde dentro, cuando uno mira sin miedo, sin creencias, sin el peso del pasado. Esa noche, en su pequeña habitación, Krishnamurti contempló el silencio. No tenía nada, ni religión, ni patria, ni promesa de gloria. Pero por primera vez, se sentía completo. Durante las décadas siguientes, Krishnamurti emprendió una vida solitaria y libre, viajando por el mundo, desde California hasta Bombay, desde Saanen en Suiza hasta la Patagonia, Argentina, siempre hablando, pero nunca predicando. No tenía iglesia, ni doctrina, ni secta, solo una pasión ardiente por comprender la mente humana. Sus charlas no eran sermones, sino exploraciones. Se sentaba en silencio ante miles de personas y decía: observemos juntos, como dos amigos, sin autoridad entre nosotros. Hablaba del miedo, del deseo, del tiempo psicológico, del sufrimiento, de la belleza, de la muerte. No como conceptos, sino como hechos presentes en la vida de cada ser humano. En lugar de ofrecer consuelo, ofrecía un espejo. ¿Puedes mirar sin juzgar? ¿Sin nombrar? ¿Sin querer cambiar lo que ves? Desafiaba todo: religiones organizadas, ideologías políticas, el culto a la ciencia, la meditación mecánica, las promesas de iluminación. Incluso cuestionaba el concepto del yo. El yo es una acumulación de recuerdos, de palabras, de identificaciones. No es real. Es una ficción que produce conflicto. A medida que pasaban los años, Krishnamurti no disminuía su energía ni su intensidad. Hablaba con la misma claridad en un aula de niños que en una sala repleta de científicos, artistas, religiosos o políticos. No le interesaba el número de oyentes. Podía hablar con 1000 personas o con una sola, y siempre mantenía la misma pregunta viva. Puedes mirar tu vida sin interpretaciones, sin memoria, sin miedo. En los años 60 y 70, comenzó a rodearse de personas interesadas no solo en escucharlo, sino en llevar sus enseñanzas a la educación. Así nacieron las escuelas Krishnamurti en India, Inglaterra y Estados Unidos. No eran lugares para aprender doctrinas, sino para cultivar la inteligencia, la libertad interior, la atención sin esfuerzo. Educar no es moldear, sino liberar la mente. Un niño debe aprender a pensar, no a repetir. Estas escuelas, lejos de formar seguidores de Krishnamurti, tenían un propósito más audaz: formar seres humanos libres.
ni obedientes ni rebeldes, sino atentos, conscientes, capaces de amar sin apego y actuar sin egoísmo. En cada lugar al que iba, desde Londres hasta Madrás, desde París hasta Ojai, Krishnamurti vivía de forma sencilla. No poseía casa, ni cuenta bancaria, ni agenda política. Dormía en cabañas modestas, caminaba en la mañana, bebía té con calma y luego se sentaba a conversar. A veces grababan sus diálogos en video, pero él nunca se preparaba. Hablaba desde el silencio, con la mente completamente despierta. Si te gusta, dale like y suscríbete. Uno de los episodios más curiosos de su vida ocurrió en los años 80, cuando el físico David Bohm, colaborador de Einstein, se acercó a él. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en una serie de diálogos profundamente filosóficos sobre la conciencia, el pensamiento, la realidad y el tiempo. Krishnamurti y Bohm hablaban durante horas, no como maestro y discípulo, sino como dos investigadores de lo invisible. Sus conversaciones fueron publicadas y siguen siendo leídas hoy por psicólogos, neurocientíficos y filósofos. Bohm quedó profundamente impresionado por la lucidez de Krishnamurti. Decía que era capaz de percibir la estructura del pensamiento con una claridad que pocos científicos alcanzaban. Ya en los años 80, con más de 85 años, Krishnamurti continuaba dando charlas. Su cuerpo estaba más frágil, pero su mente parecía aún más luminosa. Viajaba entre California, India e Inglaterra, siempre fiel a su promesa de no retirarse hasta que su cuerpo no pudiera más. En 1985, ante un auditorio en Saanen, Suiza, dijo: «Esto puede ser lo último que diga en público, pero lo importante no es el que habla, sino lo que ves en ti mismo al escucharlo». Sus últimas charlas fueron grabadas en Ojai, California, donde había vivido durante décadas. En una de ellas, se quedó en silencio por un largo rato. Luego, dijo con voz serena: «He hablado toda mi vida. Si no has comprendido, no es porque no haya hablado con claridad, sino porque quizás no te has escuchado con profundidad». Unos meses después, en febrero de 1986, Krishnamurti murió en paz, a los 90 años, en su cama, sin rituales, sin ceremonia, sin sucesores. Tras su muerte, muchos se preguntaron, ¿quién tomará su lugar? Pero la respuesta estaba ya dicha desde décadas atrás. La verdad no tiene herederos. Está ahí, para quien tenga ojos para ver. Hoy, miles de personas en todo el mundo leen sus libros, escuchan sus charlas, o simplemente se sientan en silencio, como él enseñó, a observar la vida sin juicio. Su voz sigue viva, no en templos, ni en estatuas, sino en cada corazón que se atreve a cuestionarlo todo, incluso al propio Krishnamurti. Porque más que dar respuestas, él nos enseñó a mirar con ojos nuevos, como si fuera la primera vez. La filosofía de Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti no fundó una escuela filosófica, ni desarrolló un sistema cerrado. Su enseñanza era una invitación al descubrimiento directo, no al seguimiento. Sin embargo, sus ideas se sostienen sobre una visión radical de la mente, la libertad, la verdad y la vida. A continuación, te presento sus pilares principales. 1. La libertad es el principio, no el fin. A diferencia de muchos maestros que prometen la iluminación como un destino futuro, Krishnamurti decía: no hay camino hacia la libertad. La libertad está al principio, no al final. Esto significa que si empezamos buscando una autoridad espiritual, una doctrina, una técnica, ya hemos perdido la libertad. Él proponía que empezáramos por liberarnos del miedo, de la dependencia, de las creencias. Solo así podríamos mirar la realidad como es. Ejemplo: no puedes amar verdaderamente si estás esperando algo a cambio. Del mismo modo, no puedes buscar la verdad si estás atrapado en lo que esperas encontrar. 2. La observación sin juicio. Uno de los temas clave de Krishnamurti es la atención pura. Nos animó a observarlo todo: pensamientos, emociones, relaciones, naturaleza.
sin nombrar, sin comparar, sin condenar. La observación sin el observador es la acción más elevada de la inteligencia. Esto significa que el acto de mirar algo sin la interferencia del ego, el pasado o el deseo, puede transformar profundamente tu mente. Ejemplo, en lugar de decir estoy enojado o no debería sentirme así, sugirió mirar el enojo como miramos una nube, sin querer cambiarlo, sin perseguirlo, solo observando. 3. El pensamiento tiene su lugar, pero no debe dominarlo todo. Krishnamurti no era enemigo del pensamiento. Reconocía que gracias a él tenemos tecnología, ciencia, lenguaje, pero advertía que cuando el pensamiento toma el control total, crea división, conflicto, miedo. El pensamiento es viejo porque siempre proviene del pasado. No puede darnos lo nuevo. Según él, los grandes problemas de la humanidad, la guerra, la codicia, el nacionalismo, el egoísmo, son prolongaciones de un pensamiento desordenado que divide al mundo en yo y tú, mío y tuyo, éxito y fracaso. Ejemplo, si tú y yo discutimos sobre una idea, no hay problema. Pero si yo me identifico con esa idea, entonces te veo como enemigo y surge el conflicto. 4. El tiempo psicológico es ilusión. Otra enseñanza poderosa de Krishnamurti es que el tiempo interno, el de seré mejor mañana, sanaré con los años, alcanzaré la verdad algún día, es una trampa. El cambio real no ocurre en el tiempo, o cambias ahora o no cambias. Él insistía en la urgencia del presente, en la posibilidad de ver la verdad de algo inmediatamente si estamos completamente atentos. Ejemplo, puedes dejar de fumar hoy, no porque un gurú te lo diga, sino porque ves de forma total lo destructivo que es. Esa visión directa, completa, es acción. 5. La verdad no se puede enseñar, solo descubrir. Krishnamurti nunca se colocó como maestro espiritual. Siempre decía, yo no soy tu gurú. Si dependes de mí, te estás perdiendo a ti mismo. Él rechazó toda forma de autoridad psicológica. No quería discípulos, ni rituales, ni seguidores. Su idea era que cada ser humano debe investigar por sí mismo, no repetir palabras ajenas. Ejemplo, puedes leer 1000 libros sobre meditación, pero si no te sientas en silencio y observas tu mente con honestidad, no has empezado el viaje. 6. El amor no es apego ni placer. Krishnamurti hablaba del amor como algo profundamente revolucionario. Decía que lo que llamamos amor, celos, apego, necesidad, no es amor verdadero. El amor no es lo opuesto al odio. Donde hay amor, no hay conflicto. El amor, para él, nace de la libertad interior, no de la dependencia emocional. Ejemplo, si amas a alguien y tienes miedo de perderlo, eso es posesión, no amor. El amor verdadero no conoce el miedo, ni el control, ni el dolor. 7. La educación debe liberar, no condicionar. En sus escuelas, Krishnamurti proponía una educación donde el niño aprenda a observar su mente, a cuestionar lo que se le dice, a descubrir por sí mismo. La función de la educación es ayudar al individuo a florecer en completa libertad. No quería formar técnicos ni creyentes, sino personas despiertas, sensibles, responsables consigo mismas y con el mundo. 8. Religión sin creencias. Para Krishnamurti, la verdadera religión no tenía nada que ver con iglesias, dioses o escrituras. La verdadera religión era una vida en silencio interior, en atención, en conexión con la totalidad del vivir. Lo sagrado no está en los templos, está en la vida misma, cuando hay amor, belleza y silencio. Si te gusta, dale like y suscríbete. A continuación, te presento el discurso completo que Jiddu Krishnamurti pronunció el 3 de agosto de 1929 en Om, Países Bajos. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida y enseñanzas,
enfatizando su visión de que la verdad no puede ser organizada ni seguida a través de ninguna institución o líder espiritual. Esta mañana vamos a hablar de la disolución de la Orden de la Estrella. Muchos se alegrarán y otros se sentirán más bien tristes. Esta no es una cuestión de regocijo ni de tristeza, sino que es algo inevitable, como voy a explicarlo. Seguramente recordarán la historia, cuando el diablo y un amigo caminaban por una calle y vieron frente a ellos como un hombre se detenía y recogía algo del suelo, lo miró y lo guardó en su bolsillo. El amigo le preguntó al diablo, ¿qué recogió ese hombre? Recogió un trozo de la verdad, le contestó el diablo. Eso es entonces mal negocio para ti, dijo su amigo. Oh, no, en absoluto, replicó el diablo, voy a dejar que la organice. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede organizarse, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente a seguir un sendero particular. Si desde el principio entienden eso, entonces verán que una imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual, y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se convertirá en algo muerto, cristalizado, en un credo, en una secta, en una religión que debe imponerse a los demás. Esto es lo que todo el mundo trata de hacer. La verdad se empequeñece y se transforma en un juguete para los débiles, para los que están solo momentáneamente descontentos. La verdad no puede rebajarse, es más bien el individuo quien debe hacer el esfuerzo de elevarse hacia ella. No pueden traer la cumbre de la montaña al valle. Si quieren alcanzar la cumbre de la montaña, deben cruzar el valle, subir la cuesta, sin temor a los peligrosos precipicios. De modo que esta es la primera razón, desde mi punto de vista, por la que debe disolverse la Orden de la Estrella. A pesar de esto, probablemente crearán otras órdenes, seguirán perteneciendo a otras organizaciones que buscan la verdad. Yo no quiero pertenecer a ninguna organización de tipo espiritual, por favor, comprendan esto. Puedo utilizar una organización que me lleve a Londres, por ejemplo, esa es un tipo de organización diferente, es simplemente mecánica, como el correo o el telégrafo. Puedo utilizar un automóvil o un buque para viajar, tan solo son mecanismos físicos que nada tienen que ver con lo espiritual. De nuevo sostengo que ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad. Si para este propósito se crea una organización, se convertirá en una muleta, en una debilidad, en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide crecer, establecer su unicidad, que consiste en descubrir por sí mismo esa verdad absoluta e incondicionada. Por tanto, esa es otra razón por la cual he decidido, como máximo responsable de la Orden de la Estrella, disolverla. Nadie me ha persuadido para que tome esta decisión. Esta no es ninguna gran proeza, porque no quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que siguen a alguien, dejan de seguir a la verdad. No me preocupa si prestan o no prestan atención a lo que digo. Quiero hacer cierta cosa en el mundo y voy a hacerlo con resuelta determinación. Mi único interés es una cosa esencial, hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas sus jaulas, de todos sus temores, y no crear religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías o filosofías. Como es natural, me preguntarán por qué recorro el mundo hablando constantemente. Les diré por qué razón lo hago. No porque desee seguidores, no porque desee un grupo especial de discípulos electos. ¿Cómo les gusta a los hombres ser diferentes de sus semejantes, por ridículas, absurdas o triviales que puedan ser sus distinciones? No quiero alentar ese absurdo. No tengo discípulos ni apóstoles, ya sea en la tierra o en el reino espiritual. Tampoco es la tentación de dinero, ni tampoco me atrae el deseo de vivir una vida cómoda. Si quisiera llevar una vida cómoda, no vendría a este campamento ni viviría en un país húmedo. Estoy hablando con toda sinceridad porque quiero que esto quede claro de una vez por todas. No deseo que estas discusiones infantiles se repitan año tras año. Un periodista que me entrevistó,
Consideraba un acto grandioso disolver una organización en la cual militan miles y miles de miembros. Para él, era una gran acción, porque me dijo, ¿qué hará usted después? ¿De qué vivirá? No tendrá seguidores, la gente dejará de escucharle. Con que solo haya 5 personas que escuchen, que vivan con sus rostros mirando hacia la eternidad, será suficiente. ¿De qué sirve tener miles que no comprenden, que están por completo embalsamados en prejuicios, que no quieren lo nuevo, sino que prefieren traducir lo nuevo para que se ajuste a sus propias personalidades estériles y estancadas? Si hablo enérgicamente, por favor, no me malinterpreten, no es por falta de compasión. Si acuden a un cirujano para operarse, ¿es una falta de amabilidad si al operarle le causa daño? De la misma manera, si hablo con claridad no es por falta de verdadero afecto, sino todo lo contrario. Como he dicho, solo tengo un propósito: hacer que el hombre sea libre, impulsarlo hacia la libertad, ayudarle a romper todas sus limitaciones, porque solo eso le dará la felicidad eterna, le dará la realización de sí mismo libre de condicionamiento. Porque soy libre y no tengo condicionamiento, todo, no una parte, no lo relativo, sino toda la verdad que es eterna. Deseo que aquellos que buscan comprenderme sean libres, no para que me sigan, no que hagan de mí una jaula para convertirla en una religión, en una secta. Más bien deben liberarse de todos sus miedos, del miedo de la religión, del miedo de la salvación, del miedo de la espiritualidad, del miedo del amor, del miedo de la muerte, del miedo de la vida en sí misma. Así como un artista pinta un cuadro porque se deleita al pintarlo, porque es su propia expresión, su gloria, su satisfacción, de la misma forma yo hago esto, y no porque quiera nada de nadie. Están acostumbrados a la autoridad o a la atmósfera de autoridad, y creen que les conducirá a la espiritualidad. Creen y esperan que otro, por sus extraordinarios poderes, por un milagro, podrá transportarles al reino de la eterna libertad que es la felicidad. Toda su perspectiva de la vida se basa en esa autoridad. Me han escuchado durante 3 años sin que haya surgido ningún cambio, salvo en unos pocos. Ahora, consideren lo que estoy diciendo, sean críticos para que puedan comprenderlo completa y fundamentalmente. Si buscan una autoridad para que les conduzca a la espiritualidad, automáticamente se obligan a construir una organización alrededor de esa autoridad. Pero por la creación misma de esa organización, la cual creen que ayudará a esa autoridad para que les guíe a la espiritualidad, quedarán atrapados en una jaula. Estoy hablando con toda franqueza, por favor, recuerden que es así, y no desde la dureza, la crueldad o el entusiasmo de mi propósito, sino porque quiero que comprendan lo que estoy diciendo. Esa es la razón por la que están aquí, y sería una pérdida de tiempo si no explicara claramente, con decisión, mi punto de vista. Durante 18 años se han preparado para este acontecimiento, para la venida del instructor del mundo. Durante 18 años se han organizado, han esperado a alguien que viniera a darles una nueva dicha a sus corazones y mentes, que transformara toda su vida, que les diera una nueva comprensión, a alguien que les elevara a un nuevo nivel de la vida, que les diera un nuevo estímulo, que les hiciera libres, y miren lo que está sucediendo ahora. Consideren, razonen por sí mismos y descubran de qué forma esa creencia les ha hecho diferentes. No hablamos de diferencias superficiales como llevar una insignia, lo cual es trivial y absurdo. ¿De qué forma una creencia como esa ha eliminado todas las cosas no esenciales de la vida? Esa es la única manera de valorarlo. ¿En qué forma son más libres, mejores, más peligrosos para cualquier sociedad basada en lo falso y lo no esencial? ¿De qué forma los miembros de la Organización de la Estrella son diferentes? Como decía, durante 18 años se han preparado para mi venida. No me preocupa si creen o no que soy el instructor del mundo, eso tiene muy poca importancia. Desde el momento en que pertenecen a la Organización de la Orden de la Estrella, han dado su apoyo, su energía, aceptando que Krishnamurti es el instructor del mundo, parcial o totalmente para aquellos que realmente están buscando, y solo parcialmente para aquellos que están satisfechos con sus propias medias verdades. Durante 18 años se han preparado, y miren cuántas dificultades tienen para comprender, cuántas complicaciones, cuántas cosas triviales. Sus prejuicios, sus miedos, sus autoridades, sus nuevas o viejas iglesias, todas estas cosas, sostengo,
son una barrera que impide la comprensión. No puedo decirlo de forma más clara. No quiero que estén de acuerdo conmigo ni que me sigan, sino que comprendan lo que digo. Esa comprensión es necesaria, porque sus creencias no les transformarán, solo les complicarán porque no están dispuestos a afrontar las cosas como son. Lo que desean es tener sus propios dioses, nuevos dioses en lugar de los viejos, nuevas religiones en vez de las viejas, nuevas formas en vez de las viejas, todas cosas inútiles, barreras, imitaciones, muletas. En lugar de las viejas distinciones espirituales, tienen nuevas distinciones espirituales. En lugar de los viejos cultos, tienen nuevos cultos. Todos dependen de algún otro para su espiritualidad, para su felicidad, para su iluminación. Y aunque durante 18 años se han estado preparando para mi venida, cuando digo que todas estas cosas no son necesarias, cuando digo que deben descartarlas y deben mirar dentro de sí mismo para la iluminación, para la gloria, para la purificación y la incorruptibilidad del ser, ninguno de ustedes está dispuesto a hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero muy pocos. ¿Para qué, entonces, tener una organización? ¿Por qué personas falsas, hipócritas me han seguido, siguen la encarnación de la verdad? Recuerden, por favor, que no estoy diciendo las cosas con dureza o crueldad, sino que hemos llegado a una situación en la que deben afrontar las cosas tal como son. El año pasado dije que no transigiría, en aquel momento muy pocos me escucharon. Este año lo expongo con toda claridad. No sé cuántos miles en el mundo, miembros de la orden, han estado preparándose para mi venida durante 18 años, sin embargo, ahora no están dispuestos a escuchar incondicional y totalmente lo que digo. Como decía antes, mi propósito es hacer que los hombres sean incondicionalmente libres, porque sostengo que la única espiritualidad es la incorruptibilidad del propio ser, que es eterno, que es la armonía entre la razón y el amor. Esa es la absoluta e incondicionada verdad que es la vida misma. Deseo, por tanto, que el hombre sea libre, que se regocije como el pájaro en el cielo claro, libre de toda carga, independiente, inamovible en esa libertad. Y yo, para aquellos que se han estado preparando durante 18 años, ahora les digo que deben liberarse de todas las cosas, liberarse de sus complicaciones, de sus enredos, y para esto, no necesitan ninguna organización basada en una creencia espiritual. ¿Por qué tener una organización para 5 o 10 personas en el mundo que comprendan, que trabajan, que han desechado todo lo trivial? Y para los débiles, no puede haber ninguna organización que les ayude a encontrar la verdad, porque la verdad está en cada uno de nosotros, no está lejos ni cerca, está eternamente ahí. Las organizaciones no pueden hacernos libres. Ningún hombre desde fuera puede hacernos libres, ningún culto organizado ni el propio sacrificio para una causa puede hacernos libres, ni formar parte de una organización o dedicarse a un trabajo puede hacerles libres. Utilizan una máquina para escribir su correspondencia, pero no la ponen en un altar para adorarla. Sin embargo, esto es lo que hacen cuando las organizaciones se convierten en su principal interés. ¿Cuántos miembros tiene? Esta es la primera pregunta que me hacen todos los periodistas. ¿Cuántos seguidores tiene? Dependiendo del número decidiremos si lo que dice es verdadero o falso. No sé cuántos miembros hay, no estoy interesado en esto. Como dije, con que un solo hombre se liberara, sería suficiente. Además, ¿tienen ustedes la idea de que tan solo ciertas personas poseen la llave del reino de la felicidad? Nadie la tiene, ninguna autoridad tiene esa llave. Esa llave es el propio ser de cada uno, y únicamente en el desarrollo, en la purificación y la incorruptibilidad de ese ser, está el reino de la eternidad. Así pues, se darán cuenta de lo absurda que es toda la estructura que han construido buscando ayuda externa, dependiendo de otros para su propio bienestar, para su propia felicidad, para su propia fortaleza. Estas cosas solo pueden encontrarlas dentro de sí mismos. ¿Para qué pues tener una organización? Se han acostumbrado a que les digan cuánto han avanzado, cuál es el grado de espiritualidad que tienen. ¡Qué bobada! ¿Quién, sino ustedes mismos, puede decirles si son hermosos o feos internamente? ¿Quién sino ustedes mismos puede decir si son incorruptibles? No son serios en estas cosas. ¿Para qué pues tener una organización? Pero aquellos que realmente deseen comprender, que traten de descubrir lo que es eterno,
Caminarán juntos con mayor intensidad, y serán un peligro para todo lo que no sea esencial, para las irrealidades, para las sombras. Se unirán y serán como una llama porque habrán comprendido. Debemos crear un grupo así, y ese es mi propósito. Debido a esa verdadera comprensión habrá verdadera amistad. Debido a esa verdadera amistad, que al parecer no conocen, habrá verdadera cooperación de parte de cada uno. El motivo no será ninguna autoridad, ninguna salvación, ningún sacrificio por una causa, sino porque realmente han comprendido, y en consecuencia, son capaces de vivir en lo eterno. Esto es más grande que todo placer y todo sacrificio. De modo que estas son algunas de las razones, después de haberlo considerado cuidadosamente durante 2 años, que me han llevado a tomar esta decisión. No se trata de un impulso momentáneo, nadie me ha persuadido, no me dejo persuadir en cosas como estas. Durante 2 años lo he pensado con calma, cuidadosamente, pacientemente, y he decidido disolver la orden, puesto que soy el máximo responsable. Pueden formar otras organizaciones y esperar a algún otro. Esto no me concierne, como tampoco me concierne crear nuevas jaulas y nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi único interés es hacer que los hombres sean absolutamente, incondicionalmente libres. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete. Nos ayudarás a crear más contenido.